Muchas gracias a todos, todas, por venir. Vamos a inaugurar una exposición de Isidro Ferrer, que yo creo que aquí lo conocéis todos. Es un diseñador, ilustrador, artista gráfico, lo más de lo más del mundo mundial. Gracias, Chema. Y tenemos la suerte de que viva cerca de aquí, a un paso. Y hace mucho tiempo que no hacíamos nada aquí y teníamos pendiente de hacer una exposición. Y lo que inaugura es una exposición de ilustraciones que hizo hace... Este libro se publicó en el 21. En el 20. En el 20 salía... Pues, y el trabajo está realizado en el 19. Ajá. Pues es para un clásico que es el libro del té de Kakuzo Okakura, que es un libro clásico sobre la cultura oriental y en defensa de la cultura tradicional japonesa y oriental en contra de este mundo farragoso, industrial, occidental, destructivo, en fin. Bueno, esto me lo he inventado, pero... Sí, pero esto es un buen resumen, ¿eh? ¿Es un resumen? Sí, sí, es un buen resumen. Y ya está, he hablado más de los 23 segundos que había dicho. Sí, te has pasado por 4. Y veréis, cuando subáis, los que no la habéis subido, a ver que es una exposición muy zen, muy feng shui, muy Isidro Ferrer, que hoy ha venido de japonés en su ser japonés. Sí. Y eso, yo no tenía el traje y me he tenido que venir de occidental, pero bueno. Sí. Esta es una camiseta de Andrés Begué, que se ha pasado de la pintura a la costura y está haciendo un trabajo bellísimo a la japonesa y lo hace enteramente él, se trae consigue las telas, los hilos están cosidas a mano, es muy bonito, está todo lleno de detallitos, es una pieza preciosa. Muy amable. Pues cuento un poco el génesis de este libro. Este libro además no lo hemos presentado aquí en la librería, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos, aunque es del 2020, pues con 3 años de retraso. ¿No se pudo? No, efectivamente, no se pudo, coincidió. Desde entonces ha sacado 18 libros. Sí, sí, más o menos. Yo daba una conferencia en Salamanca y en aquella conferencia, entre otras cosas, hablé de un jardín que anda, no sé si anda por ahí, un jardín, sí, un jardín que había hecho con A Buen Paso y con María José Ferrada y que ese sí que presentamos en Huesca. Y cuando terminó la conferencia se acercó el editor de Zorro Rojo y para decirme que era un apasionado de la cultura japonesa, que le había encantado el trabajo y estuvimos hablando sobre la experiencia japonesa. Elena y yo estuvimos en Japón y fue una experiencia muy singular. De ese viaje a Japón, de alguna manera, nació aquel libro, ¿no? Un jardín. Al cabo de pocos meses, me llamó por teléfono y me dijo que tenía el libro y que creía que yo era la persona adecuada para hacerme cargo no solamente de las ilustraciones, sino del trabajo conceptual del libro, del trabajo editorial, de la concepción del libro. Yo no había leído el libro del té de Okakura. Me gusta la literatura japonesa, había leído algunas cosas había leído El elogio de la sombra de Tanizaki, algunos libros de haikus, pero bueno, no tenía conocimiento de este libro. Os pedí el libro, no sé en qué lo conseguisteis en una edición anterior, en otra edición, porque el libro está liberado desde hace mucho tiempo y es un libro que se puede conseguir con mucha facilidad, publicado por otras editoriales. Coincidió que Choni y Rubén de Ductus, Estudio Ductus, sabéis que, no sé si conocéis a Choni y Rubén de Estudio Ductus, hacen un trabajo de encuadernación maravilloso y ellos sacan unas ediciones de cuadernitos para trabajar sobre ellos. Y me mandaron de regalo un cuadernito que era
no es este, sino es el cambiamos las tapas, era un cuadernito de estas características. Y coincidió también que yo pasé por la casa del pintor y Nati me dijo, mira, hemos recibido estos rotuladores acuarelables. Y yo le dije, pues me voy a coger unos rotuladores acuarelables. Y cogí 5 colores. Cogí un verde, cogí un azul, cogí un rojo, cogí un color pardo y un negro. Y empecé a leer el libro cuando tenía estos instrumentos que acababa de recibir. Era el cumpleaños de tu hermana, de Bea, y nos habíamos ido a Olva, de la hermana de Elena. Olva es un pueblecito que está en la provincia de Teruel, muy cerca es de la comarca de Gúdar-Jabalambre. Ahí nació Pertegaz, el modisto. Es un pueblo bellísimo, muy cerquita de la frontera con Valencia. Es un valle estrecho, muy bonito. Y el cumpleaños de tu hermana es en primavera, en mayo. Estaba muy alucinante aquello. Y entonces yo me había llevado el libro, me había llevado este cuaderno, me había llevado los rotuladores, había empezado a leer el libro del té, iba por el capítulo 3, es un libro que se lee muy pronto. Y yo ese domingo salí a pasear con los rotuladores y con el cuaderno. Y lo que hice fue dibujar lo que había, flores. Empecé a dibujar las primeras flores sobre el cuaderno, que eran las flores que había en ese momento en el campo. Por la tarde llegué a un capítulo esencial. Después de haber dibujado 4 o 5 flores por la mañana, llegué al capítulo 4, que se titula Las flores. Y voy a leer un poquito solamente. En el tembloroso gris de un amanecer primaveral, cuando los pájaros comienzan a susurrar cadencias misteriosas en los árboles, ¿no es fácil tener la sensación de que están hablando sobre flores? Seguro que en el desarrollo de la humanidad, la apreciación de las flores ha sido coetánea a la poesía amorosa. ¿Dónde mejor que en una flor, dulce en su inconsciencia, fragante por su silencio, podemos imaginar el surgimiento de un alma virginal? Cuando el hombre primigenio ofreció la primera guirnalda de flores a su doncella, trascendió al bruto. Se hizo humano al elevarse sobre las crudas necesidades de la naturaleza y al percibir la sutil utilidad de lo inútil, entró en el reino del arte. Yo me quedé absolutamente perplejo, ¿no? Porque había estado toda la mañana dibujando flores y llegué a este capítulo esa misma tarde, ¿no? Al día siguiente recuerdo que volvimos domingo por la tarde conduciendo. Al día siguiente por la mañana llamé al editor y le dije, ya lo tengo. No te voy a ilustrar el libro, el libro no se puede ilustrar. No voy a traicionar el lenguaje poético del libro, voy a hacer un compendio botánico de flores. Bueno, como era un encargo con absoluta libertad, él me dejó hacer. Y lo que hice fue salir compulsivamente, como en un delirio, al campo, a recoger, a recopilar, a coleccionar flores distintas, ¿no? Todo esto está dibujado con esos 4 rotuladores, esos rotuladores de esos colores. Y lo que sucedió es que uno de esos días llovió. Entonces esta página se llenó de agua y se transparentó. Y entonces hizo un efecto veladura y pasó la tinta de una página a la otra. Esa suma de casualidades fue la que me condujo. Dije, no, esto es impresionante, yo no estaba contemplado. Y entonces lo que hice, con todo lo que había dibujado, fue ir mojándolo. Mojar página por página para que las tintas se diluyesen. Y volver a dibujar encima, volver a pintar encima para rescatar lo que el agua había ido
diluyendo y había ido haciendo que se transparentase. Digamos que es el cuaderno base sobre el que está apoyado todo el libro. El libro había que construirlo, había que hacerlo realidad, ¿no? Desde elegir el formato, la tipografía, había que darle un sentido no solamente plástico, sino un sentido bibliográfico. Yo quería que fuese un libro de bolsillo, yo quería que fuese un libro que te pudieras llevar al campo, quería que fuese un libro que te pudiera acompañar, no un libro de sobremesa, no un libro grande. Por eso el formato es pequeñito. Y el formato está sacado de unos formatos japoneses y la caja de texto está sacada de una caja de texto a la japonesa. Digamos que durante varios meses hice una incursión dentro de la cultura japonesa para saber cómo trabajaban. Como no podía utilizar tipografías japonesas, me fui a una tipografía, la Bodoni, que es una tipografía muy compleja porque tiene el trazo fino, demasiado fino, y entonces no es una tipografía que permita la mejor lectura, pero como no es un libro de demasiado texto, pues me permitía trabajar con ella. Lo que hice fue aglutinar todas las ilustraciones en el último capítulo, cuando el libro ya se ha cerrado. Digamos que por un lado está toda la lectura y por el otro lado están las ilustraciones. No quería que las lecturas estuvieran separadas, no quería que nada ilustrase el texto, porque el texto ya se ilustra por sí solo. Cuando tú lees, la cabeza tiene ese mecanismo de generar imágenes. Si lo acompañas de una imagen, lo que estás haciendo en muchos casos es mutilar a las palabras, ¿no? Coartar la libertad de generar imágenes de las propias palabras. Antes me ha preguntado Miriam porque le parecía un trabajo poético y artístico, ¿no? Claro, al no estar sujeto a la narrativa, a la imposición de la narrativa, que es lo que sucede con la ilustración, se libera de ese aspecto narrativo y puede parecer más artístico. No lo es. Está hecho exactamente con el mismo cuidado y con el mismo mimo con el que trabajo otros libros, ¿no? Cada libro requiere su tono, requiere su dimensión, requiere su actuación. Y este libro me complace especialmente porque es un todo. No he trabajado única y exclusivamente las ilustraciones, sino que he trabajado el libro en sí mismo, el ritmo de la lectura, los espacios, las cadencias, y me he permitido el lujo de hacer algunas cositas, ¿no? Hay un momento en el que se habla del vacío y dice: el vacío es absolutamente poderoso porque puede contenerlo todo. Y entonces yo lo que he hecho aquí, dentro de un pliego que he integrado en una cartulina negra, ha sido generar un troquel en el centro y hacer un eclipse de luna, ¿no? El vacío se manifiesta porque antes ha estado lleno. Si no, el vacío no tiene mucho sentido. Es como la noche y el día, ¿no? La oscuridad se manifiesta por la luz. Aquí el vacío se manifiesta porque hay algo que lo recorre, ¿no? Ese hueco se convierte en un espacio vacío porque la luna pasa sobre él, hay un eclipse. En la exposición está el libro, está la exposición. Hay 4 serigrafías realizadas por Jordi Vilella, que es un serigrafista de Barcelona, con el que he trabajado en distintas ocasiones. Es un magnífico serigrafista. Inicialmente yo en este libro trabajé con 5 tintas y quisimos respetar las tintas originales, pero él entró también en una especie de catarsis y dijo 6 tintas, Isidro. Y yo dije, bueno, pues 6. Las serigrafías son de 8 tintas, ya veréis que yo le dije, va, por tintas será, venga, claro que sí. Y hay una suma de capas de veladuras muy interesantes. El trabajo que ha realizado con las serigrafías es muy poderoso. Están esas serigrafías que son las grandes,
y luego el trabajo de impresión, porque los originales como tal, o sea, esto digamos que serían los originales, pero este libro pertenece a Elena, como tal no existen, porque hay un trabajo enloquecido que a posteriori, en el que yo he trabajado con un efecto muy, muy orientalista, que es la litografía, y entonces he convertido las ilustraciones en litografías. Y lo que he hecho ha sido separar cada uno de los colores, trabajar las tintas por separado. Esto es digamos, con esa técnica de la transferencia que utilizaba Rauschenberg, y entonces cada color está trabajado como una tinta aparte y luego está todo sumado en el ordenador para generar esa suma distinta de colores. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esto es un color y este pertenece a otro color siendo de la misma imagen. Una locura. Entonces, lo que hay son impresiones glitché, impresiones arte, que son impresiones únicas y que son realmente los originales. Okay. Bueno, el libro yo os lo recomiendo. Al que le gusta el té, es el libro básico para conocer sobre la cultura del té, sobre el ritual del té. Okakura, que era un personaje muy peculiar, este filósofo, escritor, historiador y crítico de arte japonés, y que también fue director de la Escuela de Bellas Artes de Tokio, se va a Estados Unidos en 1904 se va a Estados Unidos y allí monta el primer museo orientalista que existe, monta un museo de Japón en Estados Unidos. Y él, harto de que le hagan las preguntas, ¿todos los japoneses se tienen que hacer el harakiri cuando les abandonan? Pues cosas absurdas, decide escribir un libro que fuese muy, muy explicativo, ¿no? Para romper un poco muchos de los tabús que existían sobre la cultura japonesa. Entonces, a propósito del libro del té, a propósito de la ceremonia del té, lo que hace es un repaso no solamente histórico por el Japón, sino filosófico, humanístico, hace un recorrido muy, muy interesante sobre la cultura japonesa, religioso, místico. Es un libro que no solamente se queda en el ritual del té, aunque sea el motivo principal, sino que digamos que habla de la esencia japonesa, ¿no? de cómo perciben la vida y cómo perciben la existencia. Se lee en una patadica y es un libro de una poética excepcional. Muy, muy recomendable. Guste o no guste el té. Bueno, pues eso es la exposición que se acaba de instalar ayer por la tarde de Isidro. Se va a poder visitar hasta final de octubre. Y eso, yo creo que ya, si queréis ir subiendo, no todos a la vez, porque mejor no, porque hace mucho calor, pero la podéis ir visitando y vamos hablando. Y mientras tanto, yo me voy a ir bebiendo el vino y comiéndonos las viandas. Muchas gracias a todos. Gracias.